508 años de que Martín Lutero, el monje alemán, clava y golpea en la puerta de la iglesia las 95 tesis. En aquel tiempo no había Facebook, ¿cierto? No. Tampoco había muro. Ahora tenemos el muro de Facebook, ¿cierto? Donde lo que queremos publicar lo podemos publicar y es visto por muchos, no sé si habrá restricciones para que no lo vean todo, pero por lo menos ahí están estas plataformas, ¿cierto? Y en aquel tiempo la iglesia se ocupaban justamente para eso, las puertas de la iglesia se ocupaban para que si había que comunicar algo, se comunicara. Y lo que empezó como una idea de un diálogo, ese es lo que quería Lutero, quería tener un diálogo académico, académico. ¿Y por qué académico? Porque él era un académico. Ya en aquel tiempo él estaba ejerciendo una clase en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Todo esto ocurre en Alemania, es el contexto, 1517 y todo. Y entonces él usa esta puerta de la iglesia, que me imagino que eran puertas macizas, no como la puerta de uno, eran puertas macizas donde permanentemente estaban llenas de papeles que se colgaban ahí. Y esto llamó la atención al mundo académico porque los alemanes obviamente había un analfabetismo tremendo, la educación solamente era para algunos pocos, y el clero, en aquel tiempo en la iglesia, eran gente que tenía acceso justamente a la educación y también a la información. Entonces la idea era debatir. Lutero fue una persona que debatía mucho. Y entonces lo que pasó, y lo que nunca se imaginó Lutero, es que estas declaraciones se iban a tomar vuelo porque alguien las imprimió. Entonces, claro, la imprenta había sido anteriormente ya inventada. Y entonces eso provocó un reguero. Entonces lo que celebramos hoy como iglesia evangélica reformada, porque hay que decir que el evangelicalismo, básicamente latinoamericano, no vive esta fecha como nosotros, este tiempo o este recuerdo como nosotros. Probablemente porque la iglesia evangélica y el corte más masivo, casi un 90% son pentecostales y similares, sus experiencias son más recientes, pero nosotros tenemos una experiencia, y hay que decirlo, y hay que considerarlo, tenemos que considerarlo porque nosotros somos herederos de la Reforma Protestante. Si la Reforma Protestante no hubiese tenido el origen que tuvo y cómo se dio, probablemente no hubiera existido la iglesia evangélica. O no habrían pentecostales, no habrían bautistas, no habrían presbiterianos. ¿Me entiendes, no? Porque este fue un evento histórico que ocurre dentro del seno de la iglesia. Por eso es importante. Por eso es muy importante. Y siempre se ocupa el texto base para hablar de este evento, es 2 Timoteo 3:16, ¿se acuerdan? Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Porque justamente ahí, y uno de los temas fundamentales de la Reforma Protestante fue la autoridad. Lo hemos dicho en varias oportunidades. La autoridad. Entonces, sin marketing, sin publicidad masiva como lo que existe hoy en día, sin medios de comunicación masiva como la que tenemos hoy día, estos hombres, el genio de la Reforma fue encender justamente, primeramente a la iglesia en su seno, o más bien dicho, una estaca, ¿cierto?, que golpea el núcleo de la iglesia y también enciende a las naciones. Pero sobre todas las cosas, como he dicho en otras oportunidades, este que fue un evento histórico de la iglesia, cultural, porque cambió la cultura, político, porque cambió la política hasta el día de hoy,
y sus efectos, pero por sobre todas las cosas fue un evento espiritual. Y cuando hablo de espiritual no hablo de algo místico. No, no es místico. Cuando hablamos de espiritualidad no es algo misticismo. Cuando hablo de espiritualidad me refiero a la fe en un Dios que se ha autorrevelado en su palabra, especialmente en su palabra, y que tenemos antecedentes. La fe bíblica es una fe de antecedentes. Por eso nosotros nos llamamos, o los que hacemos una defensa de la fe, presuposicionalistas. No, la palabra enredada. Estoy en la clase de apologética, por favor, creo que estoy en el instituto estudiando apología. Entonces hay un acercamiento a la apología que es el presuposicionalismo, que se presume, o hay proposiciones evidentes que nos muestran la existencia de Dios. Ese es el presuposicionalismo. Entonces, estos reformadores, la reforma, o este género de reforma, ¿qué fue? Volvieron a la palabra, volvieron a las fuentes. Y ahí todo su argumento. Entonces, antes de hablar de las 5 solas, como decía la hermana en la mañana, hablar de las 5 solas, que en el fondo las 5 solas son un resumen, una síntesis de lo que significó el movimiento de reforma, porque en estas 5 solas los reformadores, no solamente Lutero, sino que reformadores que siguieron en el tiempo, en la historia, formularon que esto era lo esencial de la fe evangélica o la fe reformada. Si uno quiere saber algo de lo que es el Evangelio, decía la vez pasada, si uno quiere abrir el paquete y saber qué es lo que hay adentro, el Evangelio son doctrinas. Y las solas reflejan o sintetizan o representan las doctrinas que le dan sentido a la fe bíblica. Entonces, no solamente hablar de un punto de vista histórico de lo que fue la Reforma, sino que lo más importante es necesario referirse a estas desde un punto de vista actual. También la vez pasada procuré señalar algo similar. Bueno, esto ocurrió hace más de 500 años, pastor. ¿Por qué recordar tanto la Reforma? ¿Por qué hablar tanto de Martín Lutero? ¿Por qué es necesario? Porque ¿qué pasa con la iglesia actual? ¿Qué pasa con nosotros? El efecto de la Reforma o las 5 solas tienen una repercusión en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Podemos entender con claridad quién es la figura de Cristo al final de cuentas? ¿Qué es lo que significa la fe? ¿O qué es lo que es la gracia? ¿O no pienso en esas cosas? ¿O vivo un evangelio meramente espiritualista? ¿Un evangelio de la emoción? ¿Un evangelio sensacionalista? Que nos invita a tener experiencias místicas, claro, pero ahí no hay sola escritura, ahí no hay autoridad. Ahí no hablamos de un Dios absoluto, un Dios que se reveló en la creación, no hablamos ahí de esas cosas, omitimos esas cosas, pero la Biblia habla de esas cosas. Y la Reforma, el género de la Reforma, no que ellos inventaron algo nuevo, sino que ellos volvieron a las fuentes. Y la fuente primordial para la iglesia son las Escrituras, amén. Las Escrituras. ¿Y qué es lo que hicieron los reformadores? Sacaron la misa del centro de la iglesia y ¿qué colocaron? Trajeron a Dios al centro. Bueno, pastor, ¿pero cómo? ¿Alguien tiene la facultad o tiene la autoridad de traer a Dios? ¿Ah? ¿La prerrogativa de traer a Dios? No es imposible. ¿Cómo podemos tomar a Dios? ¿Qué trajeron entonces al centro los reformadores? ¿Qué es lo que tiene que permanentemente la iglesia tener en el centro como central en cuanto a su fe? La palabra. La palabra. Porque la palabra es Cristo, amén. Porque la palabra es el reflejo de Dios y de su voluntad. Entonces los reformadores, considerando la autoridad, que no era el Papa, que no era el clero,
que no eran las misas, que no era el purgatorio, que no era la moneda que al momento en que caía el cofre, el alma que estaba ahí en el purgatorio se iba al cielo. No era eso. Porque eso enseñaba la iglesia en aquel tiempo. Las indulgencias eran una venta de la salvación. Y ante eso los reformadores se rebelan. Y como decía en la mañana, no solamente los reformadores que vivieron en el siglo XVII o XVI, sino que hubieron pre-reformadores 300 años antes, que vieron estas mismas errores y falsedades, hay que decirlo, para reorientar nuevamente a la iglesia. ¿Y por qué digo que la iglesia tiene que tomar, como alguien diría, poner la pelota al suelo o aterrizar el tema en nosotros? Porque si somos la iglesia, también tenemos que definir realmente quién es la autoridad de nuestra vida. Decimos que el Señor es nuestro Salvador. Y claro que lo fue. Porque Él nos fue a salvar. Perdón, Él mismo dijo, Él vino a salvar lo que se había perdido. Estábamos todos muertos en delitos y pecados. Él vino a hacer una obra redentora. Eso fue una cosa histórica. Ya nadie con 3 dedos de frente, por más intelectual que sea, puede negar la historicidad de Cristo. Es impensable en este momento pensar que Cristo fue un mito y una leyenda. Todo eso ha caído por el suelo porque los antecedentes en cuanto a la historicidad de Cristo son evidentes. Él vino y se hizo parte de la historia humana para que a través de la historia humana Él pudiera llevar a cabo su obra redentora. Él es la autoridad del mundo, amén. Él es la autoridad del mundo, Él es el creador de las galaxias y del universo. Él es todo Dios soberano. Entonces decimos fácilmente muchas veces en la iglesia, el Señor es mi Salvador. Y por eso le digo que lo fue porque fue un evento histórico. Pero ahora, ¿qué tiene que ver con el tema del señorío? ¿Es Señor de mi vida? Él es el Señor de mi vida y dirige mi destino. Porque es el tema central, o ese fue uno de los temas centrales de la Reforma Protestante. ¿Quién es al final de cuentas la autoridad? O aquí es un universo de caos, que no hay un destino y que no hay un fin, o es un destino que tiene un designio y que ese designio lo formula y lo dirige Dios. Volvemos entonces a la idea de la autoridad. Una de las 5 solas que fueron, como decía, formulaciones de los reformadores fue sola Escritura. El hombre no puede acercarse a Dios a través de ningún otro medio ni forma, sino que es a través de la verdad del Evangelio, de las Escrituras. La Reforma rompe con esa enseñanza falsa y redirecciona entonces a la iglesia o a los creyentes de aquel tiempo. Pero le pregunta nuevamente, ¿qué de nosotros? ¿O qué de la iglesia evangélica o del evangelicalismo, ¿cierto?, latinoamericano o del mundo? ¿Cuál es la autoridad? Hoy, hermano, hoy día tenemos una crisis dentro de la iglesia. A todo nivel. Una crisis espantosa. Donde hay un tema como anarquía dentro de la iglesia. No hay autoridad. Se levanta, por ejemplo, no sé, una persona que se autoproclama pastor o apóstol. Imagínate. El último de los apóstoles, históricamente, y archiprobado, fue Juan. Más nada de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más apóstoles? Porque la Escritura, el texto sagrado está completo. No necesitamos más visiones, ni sueños, ni profecías. Porque ya todo está formulado en la palabra de Dios. Pero ahora hay apóstoles. Mira.
y hay profetas, no solamente, no sé, pues, y a lo mejor deben haber chamanes, por ejemplo, y en fin, y a cualquier cosa se le da un nombre diferente. La cosa es que la autoridad ya no es la palabra, sino que la autoridad es un hombre que se levanta y dice, y proclama y anuncia algo que tiene tanta autoridad como la palabra del Señor. Basta, por ejemplo, como meterte a internet, ¿cierto? Y a YouTube y buscar lo que habla el grupo G12, por ejemplo. No sé si tú sabes quién es el G12 o qué movimiento en Colombia es el G12. Bueno, en los años 80 más o menos César Castellano, que era un cristiano como todos nosotros, tuvo visiones y tuvo sueños y tuvo una revelación tan autoritativa como la palabra y se le dijo a él, Jesús le dijo a él, que tenía que llamar a 12. Parece Tupperware, ¿eh? ¿Se acuerdan de Tupperware? Se invitaban a las mujeres a una reunión en la casa y tenía que llevar a otros. Bueno, esto de César Castellano, de no sé, ¿cómo se llama? Movimiento celular, o las células, era de juntar en casas, movimientos células, ¿cierto? Donde la iglesia crecía, pero no solamente no por el mero evangelio, no por proclamar el evangelio como se entiende la palabra, sino que a través de sueños, de visiones y de profecías. Porque el Señor me dijo, porque el Señor me llamó, porque el Señor me habló, ¿cierto? Yo estaba acostado y el Señor se paró al lado mío. Literal es lo que anuncian y dicen hoy por hoy en internet. Entonces, ¿qué es de la sola escritura? El primer gran eslogan de la Reforma. ¿Qué es de la sola escritura en el mundo evangélico? Después la sola fe. ¿Sola escritura? Sola fide. Sola fe. O sea que la salvación solamente es por la y a través de la fe. ¿Qué es lo que dice la iglesia de hoy por hoy? No solamente la iglesia católica, que hasta el día de hoy tiene las mandas, tiene las procesiones, tiene las misas, ¿cierto? Tiene todo el sistema de práctica. Pero la iglesia evangélica, ¿qué? ¿Es solo a través de la fe en Cristo? ¿O a través de un semipapa, por ejemplo, como un apóstol, ¿cierto?, dentro de la iglesia evangélica? ¿O un profeta dentro de la iglesia evangélica? Porque hoy por hoy a estas personas se les da tremenda pleitesía. Son verdaderos obispos, como que tienen un manto sagrado y como que irradian luz sobrenatural y todos quedan prendidos y seducidos y cautivos por su enseñanza, que en el fondo no tiene ningún trasfondo bíblico. Entonces, sola escritura a la chuña. Sola fe, ya la fe no está puesta en una persona, que sería Cristo, sino que nuestra fe o la fe, que parece que fue una fe, un salto al vacío, que no tiene ningún fundamento, en cualquier cosa. Veíamos en la mañana, por ejemplo, que la iglesia para de sufrir. Nathaniel Koch, por ejemplo, una de las sedes, la vez pasada hablaron del agua milagrosa que viene del río Jordán. O sea, qué mezcolanza de hechicería, de magia negra, de psicología, pop, por ejemplo, ahora en las predicaciones, qué mezcolanza de muchas ideas y los conceptos justamente de sola fe, sola escritura, solo Cristo, pasan desapercibidos. Qué lejos está la iglesia evangélica o los evangélicos de hoy ser como los evangélicos que fueron, los evangélicos del pasado, que cuando se dieron cuenta de esta verdad del evangelio, cuando se dieron cuenta de la persona de Cristo en sus vidas, lo dieron todo por basura. Hablábamos de Pedro Baldo en la mañana, un prerreformador, un hombre millonario, siglo XIV, un hombre millonario, lleno de propiedades, y algo cambió su vida. Se encontró con la palabra. Todo lo entregó a los pobres. Tenía una esposa y 2 hijas. Todo lo entregó y se entregó a la tarea por completo a la predicación del Evangelio. ¿Qué ocurre en el hombre que hasta el día de hoy podemos entregar nuestra vida? Inclusive lo más básico y elemental, entendemos ahora priorizar nuestra vida.
la pregunta del millón ahora para la iglesia, nosotros, ¿logramos priorizar nuestra vida? ¿Es Jesús el centro de nuestra vida y de nuestra fe? ¿O gira alrededor de nosotros? Y en cuanto a la autoridad de la palabra, ¿la escritura realmente gobierna nuestras vidas? ¿O hago mi propia voluntad? Y ejerzo mi propia voluntad. Y me importa un carajo lo que piense la gente, me importa un carajo al final de cuentas lo que piense Dios. Entonces, ¿qué estamos mostrando como iglesia evangélica? ¿En qué estamos influyendo como iglesia evangélica? Hay una crisis tremenda, hermanos queridos, dentro de la iglesia latinoamericana y para qué decir la iglesia occidental. Es por la falta de testimonio. La palabra testimonio es testigo y la palabra testigo es mártir. Un testigo es un mártir, una persona que entrega su vida literalmente por el Evangelio. Con esto no te quiero decir de que, no sé, pues llegues mañana y te propongas martirizar tu vida por la causa del Evangelio. No se trata de eso. Se trata justamente de priorizar la vida. ¿Qué es más importante? ¿La palabra o la carrera? ¿O el trabajo? ¿O la familia? ¿O el auto? ¿O la casa? ¿Qué es más importante? Lo otro es importante. Claro que es importante. Quiero tener una casa para mi familia. Quiero tener trabajo para abrigar y dar confort a mi familia, a mis hijos. Quiero tener los mejores recursos, ojalá, para que mis hijos estén en la universidad. Son cosas loables, ¿o no? Pero son realmente importantes y esenciales en la vida. Lombardo, Pedro lo entregó y lo dio todo, todas sus riquezas, por seguir a Cristo y proclamar su evangelio. Fue quemado en la hoguera. Fue quemado en la hoguera. Ahora nosotros tenemos confort, como decía la vez pasada, tenemos un lugar cómodo, no nos andamos escondiendo, tenemos libertad religiosa en este país, tenemos libertad religiosa, libertad de culto se le llama. Pero nuestras conciencias, mi mente, ¿está cautiva a la palabra de Dios? ¿Realmente mi mente y mi corazón está cautivo por Cristo? Y otra sola, solo Cristo. No hay otro medio por el cual el hombre sea salvo. No hay otro medio. Yo no soy salvo o me adjudico salvación porque mi padre es pastor. O porque, no sé, soy cuarta generación de la iglesia evangélica. Yo soy cristiano porque Él salió a mi encuentro, amén. Yo soy un creyente porque Él salió a mi encuentro a través de su palabra y su mensaje de salvación, el Evangelio, en el fondo del Evangelio. Entonces, por eso digo que, hermanos queridos, todo este tema de la reforma es magnífico porque somos herederos de este movimiento, claro que sí. No habrían iglesias bautistas, no habrían iglesias luteranas, anglicanas, presbiterianas. Si este monje loco, como muchos dicen, golpeó la puerta de la universidad. O sea, ahí vemos la providencia de Dios, amén. Ahí vemos la providencia de Dios, cómo usó a hombres para que trajeran el Evangelio. Pero el tema, y por eso digo aterrizarlo, ¿qué significan estas verdades en mi vida ahora? ¿Estoy viviendo como lo que decimos ser, como un creyente bíblico, o estamos todavía en la periferia de la vida cristiana? Bueno, el tema es para largo, uno puede estar más de una hora con una sola. No lo voy a hacer, y solamente quiero concluir con un texto que lo mostré inicialmente, que se encuentra en la carta de Pablo a Timoteo, que es la carta de 2 Timoteo. Sí, se lo saben de memoria, sobre todo el hermano David Reyes. Un compendio de Biblia caminando, el hermano Reyes, se sabe toda la Biblia prácticamente. Qué envidia sana, me gustaría tener la capacidad de retención de textos bíblicos en su mente. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es el propósito de la Escritura, o ese es el fundamento de las Escrituras, ese es el porqué de las Escrituras. Dice que para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Y cuál es el fin último? Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el creyente, o sea, tú y yo, hermano, y no solamente los creyentes de la antigüedad del primer siglo cuando Pablo escribió esta carta, no solamente en Timoteo, sino que tú y yo, si esto no te hace ruido en tu oreja o en tu mente, algo mal está ocurriendo en tu vida espiritual, si es que la hay. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen mi voluntad entrarán al reino de los cielos. No lo digo yo, sino que lo dijo Cristo. Entonces, ojo y cuidado. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¡Ah, qué bonito, qué fabuloso! ¿Y cuál es el propósito? Para que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que no seamos como niños que tienen el fenómeno de Peter Pan, que llevan 20, 40 años en la iglesia y no crecen. No crecemos. Nos falta nutrientes. No podemos comer porotos, por ejemplo. Porque todavía estamos acostumbrados a la leche. Y bueno, ahí está la figura del bebé, ¿cierto? Está creciendo raudamente, vigorosamente, porque está creciendo. Se está desarrollando, amén. Porque hay un cuidado. Bueno, el propósito de Dios es hacernos crecer. El propósito de la Biblia es eso, para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, que alcancemos madurez y que no pasen los años, ¿cierto? Y que llegamos a los 80, como dice el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, que llegamos a una edad avanzada y digamos, por ejemplo, han pasado los años y no tengo contentamiento. He vivido toda mi vida y al final no tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque no he sido consecuente con lo que el Señor formula en su palabra. Tengamos oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que la historia de la Iglesia nos señala. Realmente dentro de la historia de la Iglesia del cristianismo han habido, Señor, momentos gloriosos, pero también desafortunados. Es porque tú, Señor, redimiste a hombres pecadores. Y el pecado aún muchas veces señorea nuestras vidas, Señor. Pero gracias porque tenemos, Señor, instrumentos, gracias porque tenemos medios de gracia que nos pueden mitigar o pueden hacernos crecer la palabra, la oración, la comunión con la Santa Cena, la comunión con los hermanos, son todos medios para que la vida cristiana sea fructífera, Señor. Permite, Padre Santo, que los que estamos en esta sala, que dejemos de verte de lejos, Señor, o de escucharte de oídas, sino que realmente tengamos una relación personal contigo. Y si hay alguna persona en esta sala, o hay alguien, o más de alguien que no te conoce, Señor, como lo expresa tu palabra, te ruego que tú abras su corazón, porque el único que puedes abrir los corazones eres tú, oh Dios. Ten misericordia de nuestras vidas. Y permítenos vivir la vida victoriosa, la vida abundante que solamente tú puedes ofrecer. Llénanos de fe, Señor. Llénanos de tu palabra, que sea el alimento primordial en nuestras vidas. Que leer tu palabra sea un gozo, una necesidad fundamental y básica, y que no sea un apéndice para mi vida, Señor. Te rogamos por este tiempo que celebramos lo que este monje alemán hizo aquella noche, el 31 de octubre. Y las consecuencias las vemos aquí ahora, Señor, en nosotros, porque fuimos alcanzados con la palabra que también a Él lo alcanzó. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén.